una alegría el poder estar hoy compartiendo la celebración de los 25 años de cura, cuando al principio entré al seminario algunos pensaban que ni terminaría el seminario, porque con ese tipo tan estrafalario y tan mundano como me decían. Pero bueno, como no es una cosa de uno, sino que es una cosa de Dios y de la Iglesia, pues parece que hemos continuado y hemos permanecido hasta ahora, ¿no? El primer sentimiento, pues que imagino como los que ya habéis celebrado los 25 y los 50 años, es de un profundo agradecimiento a Dios, a un Dios que he ido descubriendo como Trinidad, como familia, un Dios Padre que aprendía a llamar también madre, a un Jesús amigo, hermano, compañero, referente único de mi vida, y a un Espíritu al que voy descubriendo como Ruach, ¿no? Como el que me ha ido impulsando. Yo decía algunas veces comentando con compañeros que si me tuviera que morir ahora yo me moriría feliz porque he podido vivir una vida muy rica, muy plena y he podido hacer lo que creía que tenía que hacer y eso ha dado sentido a mi vida, ¿no? Aquí, pues en las viñas son muchos los recuerdos, ¿no? Porque yo empecé aquí con 6 años, en el año 78, a estudiar hasta COU, ¿no? Y el pertenecer, el haber nacido en el seno de una familia cristiana, pues con mis padres muy cercanos a la parroquia de San Andrés, me fue dando un tono pues, de vivencia de la fe cristiana en comunidad, que ha sido uno de los puntos más importantes que ha marcado mi vida, ¿no? La fe, los pobres y la comunidad o la fraternidad, ¿no? En la parroquia pues aprendí a ser catequista, a acompañar a los jóvenes. Aquí desde el colegio participábamos en los campamentos vocacionales de mano abierta que hacíamos en Santa Isabel. Luego creció la asociación y fueron años muy bonitos. Y en el año 90, coincidiendo que en julio moría mi padre, yo en octubre entraba al seminario, ¿no? Habíamos hecho unas convivencias vocacionales que organizaba la Pastoral Juvenil, Pastoral Vocacional Regional de Aragón y La Rioja. Y en aquellas convivencias vocacionales pues discerní esa llamada. El primer sorprendido fui yo, no solamente mis padres y mis amigos, sino que el primer sorprendido fui yo, ¿no? Y desde entonces, de sorpresa en sorpresa, pues los 6 años de seminario le doy muchas gracias a Dios por haber podido tener a Florentino como formador, a Vicente Nieto como director espiritual, y la convivencia entre iguales pero muy distintos, porque cada uno teníamos una sensibilidad, una espiritualidad, en aquellos años unos más progres, otros más carcas, pues te hace vivir lo que luego se vive en los presbiterios también, ¿no? El seminario como una especie de entrenamiento para lo que luego va a ser la vida en el presbiterio, aprender a vivir la unidad en la pluralidad, en la diversidad y en el respeto mutuo, ¿no? Y yo creo que en eso el presbiterio de la diócesis de Teruel somos ejemplares. Somos muy diferentes, somos muy pues de diferentes espiritualidades, pero creo que hemos sido siempre unidos en el trabajo de la acción pastoral, ¿no? Echando la vista atrás, pues pensaba que muchos de los compañeros con los que yo empecé, pues estaba pensando en Segis, en Antonio Ferrer, en Enrique Sorando cuando estaba pues por Mosqueruela, de la zona de Montalbán, pues Gil Plou, Tomás, muchos ya están en la casa del Padre, ¿no? Y uno dice, pues esta sala que antiguamente cuando celebrábamos las bodas de plata y de oro casi la llenábamos el presbiterio, pues ahora ya va por la mitad, ¿no? Pero bueno, no perdemos la esperanza, no perdemos la ilusión y no perdemos ese deseo de seguir sirviendo a nuestro pueblo pobre, envejecido, pero que tenemos que seguir siendo testigos de esperanza, ¿no? Para mí la llamada a la misión Adyentes fue algo que experimenté pues, desde temprana edad. Ya en el seminario tenía esa inquietud. Aquí con Joaquín pudimos ir a conocer el Maitén y las comunidades que atendían con Jesús y con Vicente, y aquello ya fue una huella que se quedó en mí y que luego pude desarrollar pues, durante 14 años y medio en Ecuador, ¿no? Pues son muchísimos los recuerdos y luego pues imagino que las fotografías darán fe de toda la historia que ha vivido. Me siento profundamente agradecido, como os decía al principio, a Dios, pues a vosotros, con los que he ido compartiendo con muchos de vosotros la acción pastoral de la evangelización de nuestra gente, y pues pedirle a Dios que en estos momentos que estoy viviendo ahora en la experiencia en Alquerías del Niño Perdido, en la casa sacerdotal que tienen los operarios, una experiencia de desierto, de cruz, de ser consciente de los propios límites, pero también una experiencia pues, de Pascua, de regeneración. Hay que cuidar la salud física, la salud mental, la salud anímica, la salud emocional,
porque pues de vez en cuando uno experimenta, tocas fondo y te das cuenta pues que no eres Superman, ¿no? Y todo el mundo tenemos nuestros propios límites y las crisis son oportunidades de crecimiento que Dios nos da. Así que agradeceros por la presencia aquí y por poder compartir mi experiencia de fe y de vida a lo largo de estos 25 años. Gracias. Yo no me voy a elevar tan alto como Antonio. Me quedo más por lo bajo. Hace años, y esto lo he improvisado sobre la marcha, no lo tenía pensado, hubo una reunión de sacerdotes en el seminario, una de tantas, que se preparaban para que miráramos las posibilidades de suprimir parroquias, de agrupar parroquias y esas cosas que las hacemos tantísimas veces y luego no sirven para nada. Y en aquella ocasión yo me erigí en defensor de la necesidad de que en mi parroquia, que era Julve entonces, tenía que haber párroco, porque lo veía así de claro, ¿no? Y empecé diciendo que yo no tenía la visión general, que el señor obispo tenía de la diócesis, porque voy a tener yo, ni siquiera la panorámica que el vicario general podía contemplar, porque era muy alta, ni tenía el conocimiento que tuviera el vicario de pastoral, que también tenía mucho, ni la vista del INCE, que tenían unos los que estaban en Montalbán entonces, y que yo me quedaba con lo que yo tenía. Y con lo que yo tenía veía que ahí hacía falta cura. Bueno, pues hoy me encuentro en una atalaya aquí arriba, donde tengo la vista del INCE y tengo la panorámica y veo todo. Así que si alguno se toca la nariz lo veré desde aquí. Veo a los que están y a los que no están. En los que no están me refiero a los que han pasado al cielo, me acuerdo de ellos, los tengo muy presentes, todos, el rector del seminario, el ecónomo, don San Miguel, todos, profesores, todos. Y dicho eso, pues quiero decir que yo me ordené en sede vacante. De una manera inesperada, súbita, murió don Juan Ricote. Por aquel tiempo el seminario no tenía 100 y pico de seminaristas, ya estamos una veintena. En filosofía sí que había 100 y pico. ¿Verdad? Bueno. Y al ser menos, los santos y los cumpleaños se celebraban con más familiaridad. Y al llegar el santo o el cumpleaños de alguno, pues antes de tocar el timbre por la mañana para levantarnos, íbamos a su puerta, los que tocaban la guitarra, los que cantábamos, a despertarlo con algunas mañanitas que nos escurríamos. Y aquel día, 8 de octubre, era el cumpleaños del padre espiritual, que en gloria esté, don Esteban Lozano. Y estábamos preparándonos para bajar a la puerta de su habitación a cantarle. Y en esas que él mismo subió, con la cara descompuesta, para decirnos: no bajéis, esta noche se ha muerto el señor obispo. Nos quedamos todos consternados. Hacía 3 días que había estado en la inauguración del curso, el 4 o 5 de octubre, y eso era el 8. Nada hacía presentir que se fuera a morir don Juan, pero murió don Juan, inesperadamente. Don Juan fue... Todos los obispos estaban cortados con el mismo patrón. No, ahora puede haber varios patrones, pero entonces no. Lo cual no quita para que cada uno tuviera pues su temperamento, su carácter, y unos eran más abiertos, otros más cerrados. Don Juan era muy tímido, y el ser tímido lo retraía y lo alejaba un poco. Don Juan fue un obispo piadoso. Se supo que todas las noches, al retirarse a su habitación, el anillo pastoral lo ponía en una imagen de la Virgen que tenía allí, para que fuera ella la que durante la noche llevara la diócesis. Don Juan fue un obispo pobre. Se supo que no dejó dinero suficiente para pagarse el entierro, no lo tuvo. Hubo que pagar a la diócesis. Don Juan fue un obispo humilde. Había pensado para su sepultura la capilla más pobre, más desangelada que hay en la catedral, y ahí está. Don Juan se atisbaba, porque la timidez un alma de niño. Le gustaba
cuando venía en 2 ocasiones, iba a ser Navidad, iba a ser el verano, que le pidiéramos fiesta. Mira, le gustaba que le pidiéramos fiesta. Y siempre había algún seminarista, por ahí está don José Martínez Rondán, que tiene una admirable facundia y tiene argumentos sobrados, algunos sofísticos, otros no, pero es igual, que organizó una vez un discurso tan bien armado que parecía que la fiesta estaba concedida. Don Juan le dijo, esos argumentos podrían ser alambicados o retorcidos. Aún así, transeat, pase, os doy un día de fiesta. Era fiesta un día antes de comenzar el verano y cuando acababan las de Navidad, venir un día más tarde. Bueno, era tímido. Cuando venía al seminario lo esperábamos en la puerta y lo saludábamos uno por uno. No tenía otra cosa que decirnos, pues que, ¿de qué curso? ¿De qué curso? ¿De qué? No le salían más al pobre señor, pero era bueno, don Juan era bueno. Murió don Juan y la diócesis entró en un periodo de sede vacante con 2 vicarios capitulares, el de Teruel y el de Albarracín, porque estaban unidas, como bien sabemos, en la persona del obispo. No habiendo esa unión, quedaban sueltas las 2. Y bueno, como la sede vacante se prolongaba, la diócesis tuvo que seguir actuando y trabajando. A mí un día me dijeron, tienes que ir al despacho de don Pedro Piquer. Don Pedro Piquer era el vicesecretario de Cámara, un canónigo muy llano. Luego he visto que fue párroco de Nas de las Matas entre 2040 y 2042. Allí conoció a la doméstica, que llevó siempre durante toda su vida milagros. 2040, seguro. 40, sí. Perdón, he dicho que 1940 y 40. Sí, ya no estoy en condiciones. Con que, pues bueno, tenía un botijo ahí junto a la mesa del despacho, por si tenía sed. No había aquí, tampoco hay botellitas de agua, porque que si yo tuviera sed no podría beber nada. Él tenía un botijo y aquella visita era para que prestara el juramento antimodernístico que había que prestar antes de ser ordenado sin sacris. Con que abrió un misal, buscó el día de San Miguel, preparó el Evangelio de San Miguel y yo, pues tocando el Evangelio, presté el juramento antimodernístico y me fui al seminario. Al cabo de un tiempo se reunieron los señores canónigos en Cabildo para ver si aprobaban la ordenación. Me imagino que con los otros que se ordenaron harían lo mismo. Y dieron el pase también, Y entonces el vicario capitular preparó unas letras dimisorias escritas en un elegante latín que yo fotocopié y me quedé la fotocopia, que no sé dónde la tengo, porque no lo sé. Y el original lo habría de entregar al obispo que me ordenara. Pues bien, ya tenía las letras dimisorias. ¿Y quién me habría de ordenar en sede vacante? Aquel año fue el año de la canonización de Santa Teresa de Jesús Jornet, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos. Y en cada una de las casas de las Hermanitas, en distintas fechas a lo largo del año, se organizaron triduos de acción de gracias por la canonización de la fundadora. Y como las Hermanitas son tan rumbosas, porque lo son, pues en cada triduo tenía que haber un obispo que presidiera y que diera lustre al triduo. Entonces, pues, para Alcañiz buscaron la Madre Superiora que había venido, que era Sor María Molinero, es hermana de un joven que está en proceso de beatificación, era hermana, ya murió, de un joven que está en proceso de beatificación, Ismael Molinero, en Zaragoza. Y no por mártir, sino por miembro de la Acción Católica. Y entonces esta madre había estado antes en Calatayud. Calatayud es de la diócesis de Tarazona la población más grande, más numerosa, de tal manera que el señor obispo de Tarazona, si no cada semana, cada 15 días, iba a pasar un día a Calatayud y sentar allí despacho, recibir,
y lo hacía en la casa de las hermanitas. Le prestaban una habitación para despacho, le ponían la comida, lo atendían muy bien y allí recibía. Y eso hizo que la Madre María tuviera familiaridad con aquel obispo y le pidió que viniera al triduo de Acción de Gracias y a la ordenación. Y sí, pues se hizo coincidir todo, la verdad es que se hizo coincidir. El señor obispo de Tarazona en aquel momento era don Francisco Álvarez Martínez, que luego con el correr de los tiempos ha sido el cardenal Álvarez de Toledo, ya murió también, y vino y celebró el último día del triduo, una homilía muy larga, no se ajustó a los 8 minutos que dice el Papa Francisco, porque quiso unir a las hermanitas, quiso unir a Santa Teresa, quiso unir a la ordenación, quiso unir todo lo que había para unir, juntarlo allí. Era el primero que ordenaba en su vida, nunca había ordenado a nadie, con lo cual pienso que la intención no tenía, no había ordenado a otro. Y bueno, pues fue una ordenación, pues bien. Las monjas trajeron el coro de Santa Engracia, que era muy bueno, muy bien, todo muy bien. Bien, muy solemne. Y ya, pues al día siguiente fui a celebrar en las dominicas. Comenté de las dominicas que me querían mucho también y que esas no habían venido, claro. A partir de ahí, pues ya me pasó de la hora. No, todavía no. Pues vinieron 2 años en Pamplona, donde conocí a los militantes de Santa María, y una vez eso, pues ya en la diócesis, la vida parroquial, tan ansiada y deseada, y también tan idealizada. Uno la tenía muy idealizada, al menos yo, y luego no es tan ideal como te la pensabas. No, luego cambia. Entre alguna película que habías visto, algún libro, o de Martín Descalzo, o alguno así, otras cosas que te imaginabas, o curas que veías en momentos felices de sus vidas, pero no los veías en los momentos duros. Se imaginaba uno que la vida parroquial era una delicia, y no es tanto. El primer nombramiento fue de Allepuz, Villarroya y Mirabete. Fui regente de Allepuz porque Allepuz tenía párroco, no residía. Era don Antonio Marco, que vive y está con Esperanza, su doméstica. Y era el párroco de Allepuz, pero estaba ya en Torrijos, estaría donde fuera. Me dieron a elegir vivir en Allepuz o en Villarroya. En Mirabete ya se descartaba porque no tenía entidad. Y yo, pues, por una razón clarísima, me decanté por el Anejo, por Villarroya. Y voy a decir por qué. La casa de Allepuz era la mejor, una casa recién hecha, maravillosa. La de Villarroya, una casa vieja, destartalada. Pero en Allepuz no había agua corriente por las casas, y en Villarroya sí. Y yo vivir en una casa donde tuviera que ir a la fuente a buscar el agua, pues nunca lo había hecho y se me hacía muy cuesta arriba, y entonces pues me quedé en Villarroya, que había una pila para lavarte en una alcoba, el servicio, el retrete estaba en la planta baja con la leña allí por el patio, pero había agua, no tenías que ir a otro sitio. Y me quedé en Villarroya, donde ya es la hora. 3 minutos. Y allí, es que esto don Cristóbal quiere que lo diga, allí conocí a San Benón, pero eso él podrá decir más que yo, porque aquella parroquia estaba tan sumamente necesitada y tan pocos dineros. San Benón era uno de los 2 patronos, el secundario, y es un santo alemán. Y yo pensé que con un santo alemán de patrono, la Iglesia de Alemania, tan potente económicamente, si conseguíamos hermanar, pues vendrían a dineros y arreglarían. Bueno, la cosa no fue así, porque entre otras cosas me quitaron rápidamente de Villarroya, me llamaron un día, aquel nombramiento fue también del todo inesperado, un día de enero, una nevada grandísima, de Mirabete no me pude despedir porque no estaba abierta la carretera, me llamaron del obispado a la centralita porque no había teléfonos públicos, que fuera que tendría conferencia del vicario general, que el señor obispo te quiere ver hoy. Oye, pues si no hay coches, no pasa el coche de línea, no va nadie por la carretera, nadie. Pero te quiere ver hoy, me decía el vicario, don Emilio, te quiere ver hoy. Salí al bar de Amadeo, y estaban
los camineros, entre ellos uno de la Mata, que hay aquí, el jefe de la cuadrilla, que iban hacia arriba, hacia Fortanet y demás. ¿Y ustedes cuando bajen me podrían llevar? Pues sí. Con que a la bajada en la quitanieves de los camineros, parando en todos los sitios que había que parar, en Jorcas, en Corbalán, entrando en los bares, haciendo tiempo. Llegué a Teruel, ya era de noche, no era cosa de ir a ver al señor obispo, no era cosa de ir al palacio. Fui al seminario, el señor rector no sabía nada de nada, o me dijo que no sabía nada, y al día siguiente a la primera hora, pues fui, que tenía cambio. ¿Sí? Si hacía 3 meses había habido visita pastoral en la parroquia, no dijo nada. Pero había surgido un imprevisto. Y ese imprevisto era que se habían ordenado 2 que querían trabajar juntos. Y para encontrar 6 parroquias para 2, 6 parroquias unidas, juntas, para 2, pensaron que si me quitaban a mí las 3 mías y a don Isidro, que llevaba 5, le quitaban 3, pero le dejaban 2, que se quedó con esas, él no padeció nada, se quedó mejor. Las 3 que le quitaban a él y las 3 que me quitaban a mí, pues ya había 6 para que estuvieran contentos y felices los que, pues bueno, los 3 que querían venir. Don José Luis Terrado de Marañera. Y nada, en 15 días tuve que dejar todo, había pocas cosas que recoger. Uno en su primer nombramiento no ha hecho acopio de nada, no tiene nada más que... Luego ya es diferente. Pues a Ejulbe, meto a Ejulbe. Y ya aún me queda tiempo. No. Bueno, continuará. Conclusión. ¿Alguna conclusión piadosa? Pues no, la última conclusión piadosa iba a ser que iba a hablar de Ejulbe, de Villarluengo, de Cedrillas, iba a hablar de más de las matas, no, porque dije que ese librón está abierto. De ese hablaré en las bodas de platino. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por este añadido a los festejos de Antonio y de Miguel, y una oportunidad de verlos y de poder hablar un poquito también de lo que ha sido mi vida. Agradezco muchísimo tener al lado a alguien que siempre nos alegró la vida del seminario, siempre. Era el que, y ustedes lo saben bien, el que sabía imitar muy bien al rector, nos hacía reír a todos menos él. Él no se reía nunca. Así que gracias, Miguel. Yo no me acuerdo de eso. Ah, no. Pero ¿te acordás de la vez que le pusimos el despertador a Pepe? No me acuerdo de nada. A José. En pleno ejercicio espiritual le metimos el despertador que él usaba para que sonara a las 4 de la tarde, que era cuando estábamos en plena charla de espiritual. No me acuerdo. Y por ahí llegó esa hora y todos estábamos pendientes. Y bueno, José cuando empezó a sonar el despertador no sabía qué hacer. Así que perdónanos, José. No me acuerdo. Bueno, No me acuerdo. qué buena memoria. La tuya, la mía, no. Yo no me acuerdo de nada. ¿Qué puedo decirles? Yo estoy muy agradecido, y siempre lo digo en Argentina, el lugar donde nací, el seminario que me formó y la diócesis que me envió. Siempre lo digo. Es decir, me siento orgulloso porque una diócesis tan chica, una diócesis tan pobre, sin embargo, con sacerdotes tan ejemplares. Ustedes piensen que en un momento determinado que hicieron una estadística, el 1% de los habitantes de Teruel, de la diócesis de Teruel-Albarracín, estábamos en misiones, el 1%, porque éramos como 90 y algo fuera de... Entonces, esto impactaba también. Yo hice un papelito para entregarlo en la parroquia, diciendo cuándo hay espíritu misionero y no. Pero fue una experiencia linda. En Argentina estuve fundamentalmente en 2 diócesis. En la de Azul, donde compartí con un montón de sacerdotes de acá, de la diócesis de Teruel. Estaba Eloy, estaba Vicente, estaba Jesús, estaba... ¿Eladio era? Sí, Eladio.
Bernabé, no sé, de Julio. Éramos como 11 o 12. Miguel, también un Miguel, Royuela, y formábamos un equipo lindo que nos reuníamos, pero que a su vez nos sentíamos muy acogidos por el presbiterio de Azul que nos había recibido. En un momento determinado, Jesús dice: hace 25 años que voy al Maitén y la gente queda muy sola durante el año. Iba de misiones con la parroquia, siguen yendo, hace casi 40 años. La parroquia va a misionar con chicos, jóvenes y adultos. Van en un colectivo viejo, pero que milagrosamente llega todos los años. Y nos plantea, ¿se animarían a venir al Maitén, ofrecernos al obispado de Comodoro Rivadavia? Y yo le dije que sí, inmediatamente. Teníamos dudas si Vicente iba a decir que sí o no, pero dijo sí inmediatamente. Y bueno, yo estaba en la Catedral de Azul, de párroco, y dice: a vos te toca hablar con el obispo. Entonces fui a verlo ese mismo día y don Emilio dice: no, déjamelo pensar hasta el lunes porque son 3 sacerdotes. No, pero a los 20 minutos me llamó y me dijo: sería muy egoísta de mi parte oponerme a un deseo de misión donde un lugar que todavía se necesita más que donde están. Así que fuimos para allá. Estuve 10 años atendiendo fundamentalmente comunidades de aborígenes, de mapuches. Fundamentalmente esa era mi tarea. Y en un momento determinado el obispo de Comodoro nos visita y dice: necesito un vicario general. Había hecho ya un recorrido por toda la diócesis. Y por supuesto, como yo era el más joven, Vicente y Jesús dijeron: Joaquín. Y bueno, yo que había dejado la catedral para ir de misión, me siento de vicario general en la diócesis de Comodoro. Pero fueron años de aprendizaje muy, muy lindos. Y luego pasa también que cambian el obispo, lo llevo al lugar donde tenía que ir, vuelvo, me eligen administrador diocesano y en poco tiempo me dice el obispo del cual yo había sido vicario general: te anda buscando el nuncio. Y yo digo: ¿qué habrá pasado en la diócesis? Porque yo estaba en un pueblo atendiendo de la parroquia de un sacerdote que se había ido a Italia. Y llamé a la nunciatura y me dice: ¿tiene que hacer algo en Buenos Aires? Digo: no, y además estoy muy complicado. Dice: el miércoles lo espero para almorzar. Así que ahí me dijo, primera reacción tal cual, me está tomando el pelo, ¿no? Le dije, tenía cierta confianza con el nuncio. Dice: no, el Santo Padre, bueno, listo. Y han sido unos años, 14, van a ser de obispo de Comodoro Rivadavia, en los cuales he vivido momentos muy, muy importantes, como es la Escuela de Diaconado Permanente. En este momento tenemos ya 30 diáconos permanentes, que realmente son fundamentales para la acción evangelizadora y la acción de servicios de caridad sobre todo. Y ha sido unos años muy fuertes que el año pasado me di cuenta hasta dónde ha llegado el cariño de la gente y lo poco que a veces nosotros somos agradecidos, ¿no? Cuando me pasa lo que me pasa, que estoy 42 días internado, toda la diócesis se puso en oración, pero en oración, diríamos, en serio, con misas multitudinarias, con videos que mandaban, que yo no los veía, lo veía mi familia y que les hizo mucho bien, con la misa de mis bodas de oro sin mi presencia, pero las hicieron igual, con una catedral que no cabía la gente que había, quedaron afuera un montón. Entonces todo esto hizo que cuando regresé, yo llegaba a las capillas más lejanas y era como si vieran a un resucitado, ¿no? Yo ahí iba tomando conciencia de que realmente había estado grave, porque mientras tanto no
Sabía que tuve que aprender a caminar porque no podía caminar, pero lo demás bien. Así que aquí estoy y ahora el nuevo obispo se hizo cargo en abril. Yo lo conocí estando en Azul. Los seminaristas de Bahía Blanca hacían filosofía en Azul y él estaba ahí, así que lo conocí a Jorge ahí. Y cuando se hizo cargo de la diócesis, públicamente me pidió que me quedara en el obispado y que me quedara en los lugares que yo tenía, es decir, la habitación del obispo y la oficina episcopal. Le dije, mira, la habitación lo vamos a discutir, pero la oficina no, la oficina es tuya. Y bueno, así estamos, pero en un buen clima, muy fraterno, y con los curas exactamente igual. Somos pocos, entonces todos los jueves nos reunimos para almorzar, pero nos reunimos 2 horas antes en distintas parroquias para conversar, para rezar, para crecer un poco en el espíritu que nos hace falta y para enfrentar los problemas de hoy. Ahora era una diócesis grande, 214.000 kilómetros cuadrados, media España. Ahora son 3 diócesis, la de Comodoro ha quedado con 70.000 kilómetros cuadrados, es la más chica ahora, y está a cargo, mi obispo auxiliar es ahora el obispo de Rawson, la nueva diócesis. El otro obispo auxiliar que tenía, tuve 2 obispos auxiliares, está a cargo de la diócesis de Alto Valle, así que, y el obispo de Neuquén fue auxiliar también mío, así que toda ha sido una escuela de aprendizaje mutuo, ¿eh? Pero me gustaría terminar de una forma un poco más risueña. El momento del silencio sagrado. Es el momento del silencio sagrado. Cuente. Una religiosa que había, pues, ¿en qué capilla era? En Gualjaina. Y siempre que llegaba el momento de la comunión, a ella le encantaba decir, es el momento del silencio sagrado. Y se ponía así en un momento de recogimiento profundo y Joaquín y yo nos mirábamos y nos entraba la risa. Y desde entonces nos acordamos de que es el momento del silencio sagrado. Era casi más párroca que Joaquín. Tiene una segunda parte, ¿no? Sí. Tiene una segunda parte. Cuenta. Bueno, yo venía a España y me dicen en casa, van a ir a buscarte, pero no te decimos quién, pero van a ir a buscarte, así que no te muevas del aeropuerto. Bueno, llego al aeropuerto, salgo, veo una pancarta que decía, es el momento del silencio sagrado. Digo, ¿será posible? Ahí estaba Antonio. Digo, y no te miraba la gente así raro con eso. Dice, y si hubiera puesto la gorra, capaz que me haga unos euros. Por eso quería. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad y de verdad, Dios me da otra segunda oportunidad. Vamos a ver. Yo le digo siempre a la gente que está bien que pidan por la salud, pero prefiero que pidan por la santidad, porque siendo santo quizás haga las cosas mucho mejor que siendo sano solo. Y eso es lo que les pido a ustedes también. Así que muchísimas gracias. Miguel, gracias a vos también. Quiero decir una frase sobre una para terminar. No sé si Quiero decir una frase, Miguel. No, solamente decir, cualquiera que vea el currículo mío verá que son parroquias pobrísimas, pequeñísimas, bueno, humanamente poco atrayentes. He sido feliz los 50 años. En todas he tenido cosas que hacer. No he hecho en falta nada. No me cambiaría por nadie. Ya está, eso quería decir, nada más. Muy bien. Además, don Miguel, aun siendo tan humilde como usted es, pues ha dado la casualidad de que en sus bodas de oro ha contado con 3 obispos. Y tenga cuidado que, como usted bien sabe, la autoridad empacha. Sí. Yo sé que estoy aquí rodeado de excelencias reverendísimas y estoy aquí un poco anonadado. 2 excelencias y una adelante me tienen un poco escondido. Se ve que está muy temeroso.